El sol de las 6 de la mañana apenas comenzaba a asomar sobre las calles de León cuando Valeria Navarro subió al primer camión que la llevaría hasta la zona Piel, el corazón próspero de la ciudad, donde las fábricas de calzado convivían con mansiones de empresarios exitosos. Había algo en el aire fresco de Guanajuato que siempre le recordaba que debía estar agradecida por tener trabajo, aunque ese trabajo significara limpiar los pisos de mármol de una casa que jamás podría ser suya. Con 23 años, llevaba 2 trabajando en la residencia de Emilio Sandoval, un empresario de 32 años cuya empresa de exportación de calzado fino había convertido el apellido Sandoval en sinónimo de éxito en todo el Bajío. La mansión se alzaba imponente al final de una calle privada, con sus muros color terracota y sus ventanales enormes que permitían ver los jardines interiores. Valeria conocía cada rincón de esa propiedad mejor que su propia casa humilde en el barrio de San Juan de Dios, donde compartía 2 cuartos pequeños con su madre, Luz Navarro, quien había quedado enferma después de años trabajando en una fábrica de curtido. El olor químico de las pieles había destrozado los pulmones de Luz, dejándola con una tos crónica que requería medicamentos caros que Valeria apenas podía costear con su salario. Cada mañana seguía la misma rutina. Entraba por la puerta de servicio, dejaba su bolsa en el pequeño cuarto junto a la cocina, se cambiaba el vestido sencillo por el uniforme gris que Emilio le había comprado 2 años atrás y comenzaba a preparar el café exactamente como a él le gustaba, fuerte y con una pizca de canela. A las 7 en punto, dejaba la taza humeante en el escritorio de la biblioteca, donde él revisaba documentos financieros antes de irse a la oficina. Durante 2 años completos, esta había sido su vida. Un ciclo repetitivo donde ella permanecía invisible, una presencia necesaria, pero nunca realmente vista. Lo que nadie sabía, ni siquiera su propia madre, era que Valeria había desarrollado sentimientos profundos por su patrón. No había sido algo instantáneo, sino una acumulación lenta de pequeños momentos que se grabaron en su corazón. La forma en que Emilio fruncía el ceño cuando estaba concentrado en resolver un problema difícil. La sonrisa genuina que aparecía cuando hablaba por teléfono con su madre. La generosidad inesperada cuando le daba días libres sin descuento cuando Luz estaba especialmente enferma. Había algo en él que iba más allá del dinero y el éxito. Una soledad que Valeria reconocía porque era idéntica a la suya propia. Emilio Sandoval había heredado la empresa familiar a los 25 años, cuando su padre decidió retirarse anticipadamente. En 7 años, había triplicado las ganancias abriendo mercados en Estados Unidos y Europa, convirtiendo el calzado leonés en un producto de lujo internacional. Pero ese éxito había venido con un precio. Las relaciones personales quedaban siempre en segundo plano. Las novias se cansaban de ser menos importantes que los contratos, y la presión familiar para sentar cabeza y dar nietos se volvía más insoportable cada mes que pasaba. Esa mañana en particular, cuando Valeria dejó el café en el escritorio, notó algo diferente en Emilio. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, el cabello oscuro despeinado, la corbata aflojada de manera poco característica. Había papeles esparcidos por todo el escritorio, y su celular sonaba sin parar con notificaciones que él ignoraba completamente. Valeria dudó en la puerta, sin saber si debía retirarse silenciosamente o preguntar si necesitaba algo más. Fue entonces cuando él levantó la vista, y Valeria vio algo en sus ojos marrones que nunca había visto antes: desesperación pura. No era el estrés normal de los negocios, sino algo mucho más profundo y personal. Emilio la miró como si realmente la estuviera viendo por primera vez en 2 años, evaluándola de una manera que hizo que el corazón de Valeria latiera con fuerza descontrolada. «Valeria, necesito hablar contigo. Es urgente». La voz de Emilio sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche sin dormir. «Por favor, cierra la puerta y siéntate». Valeria obedeció, sintiendo cómo las manos le temblaban ligeramente mientras tomaba asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Nunca antes se había sentado ahí. Ese era el lugar donde Emilio recibía a socios importantes, inversionistas extranjeros, gente de su mismo nivel social.
Ella era simplemente la empleada que mantenía todo funcionando en segundo plano. «Mire, señor Sandoval, si hice algo mal», comenzó a decir Valeria con la voz apenas audible, pero él la interrumpió con un gesto de mano. «No, no, no es nada de eso. Trabajas perfectamente, es solo que...» Emilio se pasó las manos por el rostro, respirando profundamente antes de continuar. «Estoy en una situación complicada y necesito tu ayuda. Sé que lo que voy a pedirte es completamente inapropiado y tienes todo el derecho de negarte, pero estoy desesperado». El corazón de Valeria ahora latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Miles de posibilidades cruzaron su mente en segundos. ¿La iba a despedir? ¿Necesitaba que trabajara más horas? ¿Había descubierto de alguna manera los sentimientos que ella había guardado celosamente durante 2 años? «Patricia terminó conmigo hace 3 días», dijo Emilio abruptamente, refiriéndose a la modelo con la que había estado saliendo los últimos 6 meses. Valeria había visto a Patricia unas cuantas veces, una mujer despampanante que usaba vestidos de diseñador y trataba a Valeria como si fuera parte del mobiliario. En verdad me dio igual, no la amaba, pero el problema es que dentro de 2 noches tengo el evento más importante de mi carrera. Valeria escuchaba en silencio, sin entender todavía hacia dónde se dirigía esta conversación. «Eduardo y Carmen Villarreal», continuó Emilio, «son inversionistas españoles que están considerando poner 20 millones de pesos en mi nueva línea de calzado artesanal. 20 millones, Valeria. Eso me permitiría abrir 5 talleres nuevos, crear 200 empleos aquí en León. Es la oportunidad de mi vida. Pero hay un problema enorme». Emilio se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del escritorio, un hábito que Valeria había observado cuando estaba especialmente ansioso. Eduardo Villarreal es extremadamente tradicional, ultraconservador. Se niega rotundamente a hacer negocios con hombres solteros porque considera que son irresponsables, que no entienden el valor del compromiso. Ya rechazó 2 reuniones cuando supo que Patricia y yo habíamos terminado. Me dijo claramente que solo invertiría si yo demostraba estabilidad familiar, y el evento es pasado mañana. No tengo tiempo de encontrar a alguien apropiado que pueda fingir ser mi esposa de manera convincente. Las palabras cayeron sobre Valeria como agua helada. Esposa. Fingir. El mundo parecía girar más despacio mientras procesaba lo que estaba escuchando. «He llamado a todas las mujeres que conozco», siguió Emilio, la desesperación creciendo en su voz. «Amigas de la universidad, conocidas del trabajo, incluso le pedí a mi hermana que me ayudara a buscar a alguien, pero o están en relaciones serias, o no pueden mantener la discreción, o simplemente no son creíbles como mi esposa. Y entonces, esta mañana, mientras preparabas el café, me di cuenta de algo». Emilio se detuvo frente a Valeria, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la hizo estremecerse. «Tú me conoces mejor que nadie. Sabes cómo me gusta el café, qué música escucho cuando estoy estresado, cuando tengo reuniones importantes. Has estado aquí 2 años observando cada detalle de mi vida. Podrías responder preguntas sobre mí que ninguna novia podría. Y los Villarreal van a hacer preguntas, te lo garantizo. Van a querer saber si nuestro matrimonio es real. No, no, no puede estar sugiriendo lo que creo que está sugiriendo», pensó Valeria, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Necesito que finjas ser mi esposa por una noche», dijo Emilio finalmente, dejando las palabras flotar en el aire pesado del escritorio. «Solo por el evento de pasado mañana. Te pagaré 5,000 pesos por esas pocas horas. Sé que es una locura. Sé que te estoy poniendo en una posición horrible, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. 5,000 pesos. La cifra resonó en la mente de Valeria como un gong. 5,000 pesos cubrirían los medicamentos de su madre durante 3 meses completos. 5,000 pesos significaban no tener que pedirle prestado al vecino para pagar la luz. 5,000 pesos eran más de lo que ganaba en 2 meses trabajando en esa mansión. Pero al mismo tiempo, la propuesta era absurda, imposible, aterradora. ¿Cómo podría ella, una empleada doméstica de San Juan de Dios, fingir ser la esposa de uno de los empresarios más exitosos de León? Usaba vestidos comprados en el tianguis. Sus zapatos tenían 2 años de uso.
Nunca había estado en un evento elegante en toda su vida. La humillarían, se reirían de ella, y peor aún, tendría que pasar horas fingiendo ser suficientemente buena para un hombre como Emilio, sabiendo en el fondo de su corazón que jamás lo sería realmente. Señor Sandoval, yo... Valeria buscaba las palabras correctas, sintiendo que la garganta se le cerraba. No creo que sea una buena idea. Yo no sé cómo comportarme en esos lugares. Me van a descubrir en 5 minutos. Van a saber que soy solo. ¿Solo qué?, preguntó Emilio suavemente, sentándose nuevamente y mirándola con una expresión que Valeria no podía descifrar. ¿Solo una mujer trabajadora que ha cuidado de mi casa mejor que nadie durante 2 años? ¿Solo alguien que tiene más clase natural en su dedo meñique que Patricia en todo su cuerpo? Valeria, te he observado también. Sé cómo tratas a los proveedores con respeto, cómo hablas con mi madre cuando viene de visita, cómo organizas todo aquí con una eficiencia que muchos de mis empleados envidiarían. Eres inteligente, eres genuina, y eso es exactamente lo que necesito. Las palabras de Emilio fueron como un bálsamo para las inseguridades de Valeria, pero también las intensificaron. Él la había estado observando. Notaba cosas sobre ella. Durante 2 años había creído que era completamente invisible, y ahora descubría que él sí la veía, al menos un poco. Mi mamá está muy enferma, dijo Valeria finalmente, con la voz quebrada. Los medicamentos son muy caros. 5,000 pesos cambiarían nuestra situación durante meses. Pero tengo miedo de hacer el ridículo, de arruinar su evento importante, de que descubran el engaño. Emilio extendió la mano sobre el escritorio, deteniéndose justo antes de tocar la de Valeria, como si de repente se diera cuenta de que estaban cruzando todas las líneas apropiadas de la relación empleador-empleada. No te voy a obligar, dijo con firmeza. Si dices que no, lo entenderé completamente y nada cambiará entre nosotros. Seguirás trabajando aquí, con el mismo respeto de siempre. Pero si aceptas, te prometo que haré todo lo posible para que te sientas cómoda. Te llevaré a comprar un vestido apropiado, te ayudaré a prepararte, ensayaremos la historia que vamos a contar. No estarás sola en esto. Valeria miró esos ojos marrones suplicantes y sintió que algo fundamental estaba cambiando en ese momento. Durante 2 años, había existido en un mundo paralelo donde ella lo observaba a él desde lejos, admirándolo en silencio, construyendo fantasías imposibles en su mente. Que ahora él le estaba ofreciendo la oportunidad de cruzar esa línea, aunque fuera solo por unas horas, aunque fuera solo una mentira. Lo haré, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Pero necesito que sea paciente conmigo. Nunca he hecho algo así. El alivio que inundó el rostro de Emilio fue tan intenso que casi parecía otra persona. Se levantó rápidamente y por un momento pareció que iba a abrazarla, pero se contuvo en el último segundo, manteniendo la distancia profesional que siempre había existido entre ellos. Gracias, Valeria. No sabes cuánto significa esto para mí. Mañana iremos de compras. Cancelaré todas mis reuniones. Necesitamos encontrar el vestido perfecto, arreglar tu cabello, preparar la historia de cómo nos conocimos. Los Villarreal son meticulosos, van a querer saber cada detalle. Valeria asintió, sintiendo que su vida acababa de tomar un giro completamente inesperado. Mientras regresaba a la cocina para continuar con sus tareas del día, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el miedo paralizante de hacer el ridículo, de que todos vieran inmediatamente que ella no pertenecía a ese mundo. Por otro lado, había algo más peligroso creciendo en su pecho, una esperanza frágil y completamente irracional de que tal vez, solo tal vez, durante esas pocas horas fingiendo ser su esposa, pudiera experimentar cómo sería realmente ser amada por Emilio Sandoval. El resto del día pasó en una neblina extraña. Valeria realizaba sus tareas mecánicamente, limpiando habitaciones que ya estaban impecables, organizando armarios que no necesitaban organización, cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas mientras su mente no dejaba de dar vueltas. Emilio salió temprano a la oficina, pero antes de irse le dejó una nota en la cocina con la dirección de la boutique más exclusiva de León y la hora en que pasaría a recogerla al día siguiente.
Esa noche, cuando Valeria regresó a su casa en San Juan de Dios después de 2 camiones y casi 1 hora de viaje, encontró a su madre tejiendo en la pequeña sala, una actividad que le ayudaba a mantenerse distraída del dolor constante en los pulmones. Luz Navarro levantó la vista cuando su hija entró, y su rostro arrugado pero todavía hermoso se iluminó con una sonrisa. «Hija, te ves pálida. ¿Pasó algo en el trabajo?» Valeria dudó por un momento, debatiendo si contarle a su madre sobre la propuesta de Emilio. Pero Luz había criado a su hija con valores sólidos, enseñándole que la honestidad era lo más importante, y Valeria sabía exactamente qué diría su madre sobre participar en un engaño, sin importar cuánto dinero estuviera involucrado. «No, mamá, solo estoy cansada. Fue un día largo». Valeria se sentó junto a su madre, tomando el tejido entre sus manos. «¿Cómo te sentiste hoy?» «Igual que siempre, mijita. No te preocupes por mí. Ya sabes que soy fuerte». Pero Valeria sí se preocupaba. Veía cómo su madre tosía cada vez con más frecuencia, cómo le costaba más trabajo respirar después de caminar, aunque fueran unos pasos. Los doctores habían sido claros. Necesitaba medicamentos más potentes, tratamientos que el Seguro Social no cubría completamente. Y ahí estaba la verdadera razón por la que Valeria había aceptado la propuesta de Emilio. No era solo por el dinero, aunque eso era importante. Era por su madre, por la mujer que había sacrificado todo para darle una vida mejor. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir. Daba vueltas en su pequeña cama, escuchando la respiración trabajosa de su madre en el cuarto de al lado, imaginando 1000 escenarios diferentes de cómo podría salir terriblemente mal el evento con los Villarreal. ¿Y si decía algo inapropiado? ¿Y si usaba el tenedor equivocado en la cena? ¿Y si olvidaba algún detalle importante de la historia inventada? Peor aún, ¿y si Emilio se daba cuenta de sus verdaderos sentimientos durante esas horas juntos, cuando estarían fingiendo una intimidad que ella había soñado en secreto durante 2 años? Cuando finalmente logró dormirse, sus sueños estaban llenos de imágenes confusas. Ella con un vestido hermoso que de repente se convertía en harapos. Emilio mirándola con desprecio. Una multitud de gente elegante señalándola y riéndose. Despertó con el corazón acelerado justo cuando el primer rayo de sol entraba por la ventana pequeña de su cuarto, y supo que el día que cambiaría todo estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente llegó demasiado rápido para el gusto de Valeria. Se levantó más temprano de lo habitual, duchándose con el único jabón perfumado que tenía guardado para ocasiones especiales, peinando su largo cabello castaño con más cuidado del normal, tratando de verse lo menos como empleada doméstica posible. Se puso su mejor vestido, uno color azul claro que había comprado hacía 1 año para la boda de una prima, y zapatos que, aunque modestos, estaban impecables. Cuando se miró en el espejo pequeño y agrietado de su cuarto, vio a una mujer joven bonita, pero claramente fuera de su elemento, y el miedo volvió a apoderarse de ella. «Mamá, salgo más temprano hoy», le dijo a Luz, mientras desayunaban tortillas con frijoles en la mesa diminuta de la cocina. «El señor Sandoval necesita que lo acompañe a hacer unos mandados». Luz la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Había aprendido a confiar en el criterio de su hija, aunque notaba que algo diferente estaba ocurriendo. Había una tensión en los hombros de Valeria, una ansiedad en sus ojos que no era normal. «Ten cuidado, mijita, y recuerda siempre quién eres». Esas palabras resonaron en la mente de Valeria mientras abordaba el primer camión hacia la zona Piel, sin saber exactamente qué había querido decir su madre con ellas. Emilio la estaba esperando cuando llegó a la mansión, pero esta vez no en el escritorio, sino en la entrada principal, algo que nunca había ocurrido antes. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de manga larga, luciendo más relajado de lo que Valeria lo había visto jamás. Cuando ella se acercó, él la observó de arriba abajo de una manera que la hizo sonrojar intensamente. «Estás muy bonita», dijo Emilio con una sonrisa genuina, «pero vamos a necesitar algo más elegante para mañana. Confía en mí con esto, ¿sale?» Valeria asintió, incapaz de encontrar su voz.
Subieron a la camioneta negra de Emilio, y mientras él conducía hacia el centro de León, el silencio entre ellos era casi palpable. Valeria mantenía las manos firmemente entrelazadas en su regazo, mirando por la ventana los edificios coloniales que daban paso a las boutiques modernas de la zona comercial más exclusiva de la ciudad. «Oye, Valeria», dijo Emilio finalmente, rompiendo el silencio. «Sé que esto es incómodo, lo entiendo completamente, pero necesito que intentes relajarte un poco. Si estás tensa mañana, los Villarreal lo van a notar. Ellos son observadores, especialmente Carmen. Ella puede detectar la falsedad a kilómetros de distancia. ¿Cómo voy a relajarme cuando ni siquiera sé cómo actuar en su mundo?», preguntó Valeria, las palabras saliendo más abruptamente de lo que había planeado. «Yo limpio casas, señor Sandoval. No voy a cenas elegantes. No sé qué tenedor usar para cada platillo. Probablemente ni siquiera sé caminar con tacones altos sin tropezarme». Emilio la miró de reojo mientras esperaba en un semáforo, y había algo suave en su expresión que Valeria no había visto antes. «Primero, deja de llamarme señor Sandoval. Si vamos a fingir estar casados, tienes que llamarme Emilio. Segundo, no necesitas fingir ser alguien que no eres. Los Villarreal no buscan perfección aristocrática. Buscan autenticidad, conexión genuina. ¿Sabes por qué Patricia nunca los hubiera convencido? Porque era completamente falsa. Todo en ella era actuación. Pero tú eres real, Valeria. Y eso es exactamente lo que necesitamos». Las palabras de Emilio crearon un calor extraño en el pecho de Valeria, una sensación que intentó suprimir inmediatamente. No podía permitirse malinterpretar amabilidad por algo más profundo. Esto era simplemente un trabajo, una transacción. 5,000 pesos por unas horas de actuación. La boutique a la que Emilio la llevó era tan elegante que Valeria sintió que estaba entrando a otro mundo. Las paredes eran color marfil, con candelabros de cristal y maniquíes vestidos con diseños que probablemente costaban más que todo lo que Valeria había ganado en su vida. Una vendedora de mediana edad, impecablemente vestida con un traje negro, se acercó inmediatamente con una sonrisa profesional que se amplió cuando reconoció a Emilio. «Señor Sandoval, qué gusto verlo. ¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Necesitamos un vestido para un evento muy importante», respondió Emilio con la confianza natural de alguien acostumbrado a estos lugares. «Algo elegante, pero no ostentoso, que realce su belleza natural». La vendedora observó a Valeria con ojos críticos pero no desagradables, evaluando su figura, su tono de piel, su estilo personal. «Creo que tengo exactamente lo que necesitan. Síganme, por favor». Lo que siguió fue una experiencia completamente ajena para Valeria. La vendedora trajo vestido tras vestido, cada uno más hermoso que el anterior. Había uno rojo pasión que era demasiado atrevido, uno negro que era demasiado serio, uno verde esmeralda que simplemente no le quedaba bien. Emilio permanecía sentado en un sofá de terciopelo, observando cada opción con atención, ofreciendo opiniones honestas pero siempre amables. Finalmente, la vendedora trajo un vestido que hizo que Valeria se quedara sin aliento. Era de un azul medianoche profundo, con un corte elegante que abrazaba sus curvas sin ser vulgar, mangas largas de encaje que agregaban sofisticación, y una caída que llegaba justo debajo de las rodillas. Cuando Valeria se lo probó y salió del vestidor, el silencio de Emilio fue tan prolongado que ella comenzó a preocuparse. «¿Se ve mal?», preguntó Valeria tímidamente, mirándose en el espejo triple sin reconocerse a sí misma. «Se ve perfecto», respondió Emilio finalmente, con una voz extrañamente ronca. «Completamente perfecto. Ese es el vestido». Mientras Emilio pagaba una cantidad que Valeria prefirió no ver, la vendedora agregó zapatos plateados de tacón mediano y un clutch pequeño del mismo tono azul del vestido. Cuando salieron de la boutique, Valeria cargaba bolsas con su nombre bordado en letras doradas, sintiéndose como si estuviera viviendo la vida de otra persona. «Ahora vamos al salón», anunció Emilio mientras conducían por el Boulevard Adolfo López Mateos. «Mi estilista personal nos está esperando. Va a arreglar tu cabello y maquillaje y te va a enseñar cómo recrearlo tú misma para mañana». El salón de belleza
era igualmente intimidante, con pisos de mármol negro y sillas de cuero blanco. La estilista, una mujer llamada Mónica con el cabello teñido de rubio platino y uñas perfectamente arregladas, saludó a Emilio con familiaridad antes de volverse hacia Valeria con una sonrisa genuina. «¡Ay, qué cabello tan hermoso tienes! Y esos ojos verdes. Son naturales, ¿verdad? Vamos a hacer que luzcas espectacular». Durante las siguientes 2 horas, mientras Mónica trabajaba en el cabello de Valeria, lavándolo, cortando las puntas dañadas, agregando capas sutiles que le daban volumen y movimiento, Emilio permaneció sentado en una silla cercana, revisando su teléfono, pero constantemente levantando la vista para observar el proceso. Y fue en esos momentos de observación casual que algo comenzó a cambiar entre ellos. Mónica era una conversadora natural, y pronto tenía a Valeria hablando sobre su vida de maneras que nunca lo había hecho frente a Emilio. Habló sobre crecer en San Juan de Dios, sobre cómo su padre había trabajado en las fábricas de curtido hasta que un accidente lo dejó incapacitado cuando ella tenía 16 años, sobre cómo su madre tuvo que trabajar el doble para mantenerlos hasta que la enfermedad la alcanzó también. Habló sobre su amor por la lectura, cómo visitaba la biblioteca municipal cada semana para pedir prestados libros clásicos, cómo soñaba con algún día poder estudiar literatura en la universidad, aunque sabía que era imposible. Emilio escuchaba todo esto con una atención que sorprendió a Valeria. Cuando ella mencionó su libro favorito, 100 años de soledad de García Márquez, él intervino por primera vez. «Ese es un libro increíble. Lo leí en la universidad, pero honestamente no le presté la atención que merecía. Estaba demasiado ocupado con los negocios. Debería leerlo de nuevo», dijo Valeria con una pasión que raramente mostraba. «Es sobre familias, sobre destino, sobre cómo a veces repetimos los mismos patrones generación tras generación. Es hermoso y triste al mismo tiempo». «Me gusta cómo describes las cosas», comentó Emilio, y había algo en su tono que hizo que Valeria lo mirara a través del espejo. «Tienes una manera poética de ver el mundo». Por un momento sus ojos se encontraron en el reflejo y Valeria sintió que algo intangible pasaba entre ellos, una conexión que iba más allá de empleador y empleada, más allá de la transacción que habían acordado. Cuando Mónica terminó, Valeria apenas se reconocía. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. El maquillaje era natural, pero resaltaba sus ojos verdes de manera impactante. Sus labios tenían un tono rosa suave que los hacía lucir más llenos. Se veía como una versión mejorada de sí misma, hermosa, pero todavía genuina. «Ahora sí pareces la esposa de un empresario exitoso», bromeó Mónica guiñándole un ojo. «Emilio es un hombre con mucha suerte». El comentario creó un silencio incómodo. Valeria bajó la mirada rápidamente, sintiendo que el calor subía por su cuello, mientras Emilio tosía y se levantaba para pagar la cuenta. En el camino de regreso a la mansión, el silencio entre ellos era diferente, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Emilio conducía con las manos firmemente en el volante, mirando fijamente el camino frente a ellos, mientras Valeria jugaba nerviosamente con el cinturón de seguridad. «Necesitamos crear nuestra historia», dijo Emilio finalmente, cuando estacionó en la entrada de la mansión. «Los Villarreal van a querer saber cómo nos conocimos, cuándo nos casamos, todos esos detalles. Tiene que ser convincente, pero también tiene que tener sentido con nuestras vidas reales». Entraron a la casa y se sentaron en la biblioteca, donde Emilio abrió una libreta nueva y comenzó a escribir. Durante las siguientes horas, construyeron una narrativa ficti, pero basada lo suficiente en la realidad como para ser creíble. «Nos conocimos hace 3 años en una conferencia sobre exportación de calzado en la Universidad de Guanajuato», comenzó Emilio. «Tú estabas ahí porque trabajabas en la cafetería del evento, yo estaba dando una charla. Derramé café en mi camisa justo antes de subir al escenario. Tú me ayudaste a limpiarlo, conversamos y hubo una conexión instantánea». Valeria escuchaba, tomando notas mentales de cada detalle. «¿Y por qué esperamos 3 años para casarnos? Porque tú querías terminar tus estudios primero. Estabas estudiando administración en la universidad nocturna, y yo tenía que demostrarle a mi familia que nuestra relación era seria, que no era solo un capricho.
Nos casamos hace 6 meses en una ceremonia pequeña, íntima, porque ambos preferimos algo privado. La mentira fluía naturalmente de los labios de Emilio, y Valeria se dio cuenta de que él había pensado cuidadosamente en cada aspecto. Pero también notó algo más. En la historia que estaba creando, él la había elevado. No era simplemente una empleada, era alguien con educación, con ambiciones, con un futuro. Era la versión de Valeria que ella misma había soñado ser. Pasaron el resto de la tarde ensayando respuestas a posibles preguntas. ¿Cuál fue nuestra primera cita? Una caminata por el Parque Explora, seguida de cena en un restaurante pequeño de comida tradicional. ¿Qué es lo que más amas de mí? Tu dedicación a la familia, tu ética de trabajo, tu gentileza con la gente sin importar su posición social. ¿Qué es lo que más amo de ti? Tu inteligencia, tu fortaleza a pesar de las dificultades, tu manera de encontrar belleza en las cosas simples. Cada respuesta que creaban se sentía peligrosamente cercana a la verdad para Valeria. Estaba describiendo sus verdaderos sentimientos disfrazados de ficción, y eso la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la biblioteca de tonos naranjas y dorados, Emilio finalmente cerró la libreta y miró a Valeria con una expresión seria. «Hay una cosa más que necesitamos practicar», dijo lentamente. «Los Villarreal son muy afectuosos. Van a esperar vernos actuar como una pareja casada. Eso significa que, probablemente, vamos a tener que tomarnos de la mano, tal vez abrazarnos, actuar con familiaridad física». El corazón de Valeria comenzó a latir descontroladamente. La idea de tocar a Emilio, de estar cerca de él de esa manera, era algo que había imaginado incontables veces en secreto, pero nunca pensó que realmente ocurriría. «¿Quieres que practiquemos eso también?», preguntó Valeria, con la voz apenas audible. Emilio se levantó y se acercó a donde ella estaba sentada en el sofá de cuero. Extendió su mano hacia ella, y cuando Valeria la tomó, sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Él la ayudó a levantarse, y de repente estaban parados frente a frente, tan cerca que Valeria podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. «Así», dijo Emilio suavemente, poniendo su otra mano en la cintura de Valeria. «Cuando estemos en el evento, voy a tocarte así de vez en cuando, solo para que parezca natural. ¿Estás cómoda con eso?» Valeria asintió, aunque cómoda no era exactamente la palabra correcta. Estaba nerviosa, electrificada, consciente de cada centímetro de contacto entre sus cuerpos. Emilio olía a colonia cara mezclada con algo únicamente él, y Valeria tuvo que resistir el impulso de cerrar los ojos y simplemente dejarse llevar por la sensación. «También es posible que tenga que besarte en la mejilla», continuó Emilio, su voz sonando extrañamente tensa. «Solo para mantener las apariencias. ¿Eso también está bien?» «Sí», susurró Valeria, aunque cada fibra de su ser estaba gritando que nada de esto estaba bien, que estaba jugando con fuego, que se estaba preparando para un dolor inevitable cuando todo terminara. Emilio se inclinó lentamente, dándole tiempo de apartarse si quería, y presionó sus labios suavemente contra la mejilla de Valeria. Fue un gesto simple, casto, completamente apropiado. Pero para Valeria fue como si el mundo se detuviera. Sintió el calor de su aliento, la suavidad de sus labios, y tuvo que obligarse a mantener los ojos abiertos, a no derretirse completamente en sus brazos. Cuando Emilio se apartó, había algo diferente en su expresión, una tensión en su mandíbula que no había estado ahí antes. Se separaron rápidamente, creando distancia física, como si ambos hubieran sentido que estaban cruzando una línea peligrosa. «Bien, creo que estamos listos», dijo Emilio, su voz sonando demasiado formal de repente. «El evento es mañana a las 8 de la noche. Voy a pasar por ti a las 6 para que tengamos tiempo de llegar y prepararnos mentalmente. ¿Necesitas algo más?» «No, creo que tengo todo». Valeria recogió sus cosas rápidamente, necesitando escapar antes de que sus emociones la traicionaran. «Gracias por todo, por el vestido, por el salón, por tu paciencia». «Soy yo quien debería estar agradecido», respondió Emilio caminando con ella hacia la puerta. «Valeria, de verdad, no sé qué hubiera hecho sin tu ayuda».
Cuando Valeria finalmente abordó el camión de regreso a casa, su mente era un caos de pensamientos contradictorios. En menos de 24 horas, estaría fingiendo ser la esposa del hombre que amaba en secreto, actuando una fantasía que nunca podría ser real. Y lo más aterrador de todo era que una pequeña parte de ella, la parte que siempre había soñado con imposibles, se preguntaba qué pasaría si durante esas pocas horas de pretensión algo real comenzara a florecer entre ellos. El día del evento amaneció nublado sobre León, con nubes grises que amenazaban lluvia pero nunca la cumplían. Valeria pasó todo el día en un estado de ansiedad constante, repasando mentalmente cada detalle de la historia inventada, practicando cómo caminar con los tacones plateados en la privacidad de su pequeño cuarto, tratando de convencerse a sí misma de que podría lograrlo. Luz la observaba con preocupación creciente, notando que su hija apenas probó el desayuno y que miraba el reloj cada 5 minutos. «Mijita, ¿estás segura de que todo está bien? Nunca te había visto tan nerviosa. Es solo que el señor Sandoval tiene un evento muy importante esta noche y necesita que lo ayude con algunos detalles», mintió Valeria, odiando tener que engañar a su madre, pero sabiendo que no había otra opción. Nada de qué preocuparse. A las 5 de la tarde, Valeria comenzó a arreglarse. Siguió cada paso que Mónica le había enseñado. El maquillaje ligero pero efectivo, el cabello en ondas suaves que enmarcaban su rostro, el vestido azul medianoche que transformaba completamente su apariencia. Cuando se miró en el espejo agrietado por última vez antes de salir, vio a una mujer que apenas reconocía, alguien elegante y refinada que podría pasar como la esposa de un empresario exitoso. Pero por dentro, seguía siendo la misma Valeria insegura que temía no ser suficientemente buena. Emilio llegó exactamente a las 6, conduciendo personalmente en lugar de enviar un chofer. Cuando Valeria salió de su casa y él la vio por primera vez con todo el atuendo completo, la camioneta se detuvo abruptamente en medio de la calle estrecha. Emilio se quedó mirándola con una expresión que Valeria no pudo descifrar, algo entre asombro y algo más profundo que ella no se atrevía a interpretar. «¿Te ves?» Emilio se detuvo, buscando las palabras correctas. «Te ves absolutamente hermosa, Valeria. Los Villarreal no van a tener ninguna duda». Valeria subió a la camioneta, alisando nerviosamente el vestido, tratando de ignorar cómo su corazón latía descontroladamente. Emilio lucía impecable con un traje gris oscuro que resaltaba su figura atlética, corbata azul marino que hacía juego con el vestido de ella, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Formaban una pareja visualmente armoniosa, y eso de alguna manera hacía todo más difícil para Valeria. Durante el trayecto hacia el restaurante Los Abolengos, uno de los más exclusivos de León ubicado en el elegante barrio de Las Trojes, Emilio repasó los puntos clave de su historia una vez más. Valeria escuchaba, asintiendo, pero su mente estaba parcialmente en otro lugar, imaginando todo lo que podría salir mal. «Oye, mírame», dijo Emilio cuando estacionó en el estacionamiento privado del restaurante. Tomó las manos de Valeria entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Vas a estar perfecta. Solo sé tú misma. Eso es lo que los va a convencer, tu autenticidad. Y recuerda, yo voy a estar ahí contigo en todo momento. No estás sola en esto». Las palabras de Emilio le dieron a Valeria el empujón de coraje que necesitaba. Asintió firmemente, respiró profundo y bajó de la camioneta con toda la gracia que pudo reunir. Emilio rodeó el vehículo y le ofreció su brazo, un gesto caballeroso que hizo que algo se derritiera en el pecho de Valeria. Juntos, caminaron hacia la entrada del restaurante, donde un anfitrión los recibió con reverencia profesional y los guió hacia una sala privada en el segundo piso. Eduardo y Carmen Villarreal ya estaban esperándolos, sentados en una mesa redonda junto a ventanales que ofrecían una vista panorámica de León, iluminado por las primeras luces nocturnas. Eduardo era un hombre de unos 55 años, cabello canoso perfectamente cortado, traje que gritaba dinero europeo. Carmen era ligeramente más joven, elegante con su vestido color vino y joyería discreta, pero claramente cara. Ambos se levantaron cuando Emilio y Valeria entraron.
Emilio, qué gusto verte finalmente, dijo Eduardo en español con acento español marcado, estrechando la mano de Emilio calurosamente antes de volverse hacia Valeria. Y esta debe ser tu esposa, de la que tanto nos has hablado. Es un placer conocerte finalmente. El placer es mío, señor Villarreal, respondió Valeria, sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonaba su voz. Emilio me ha contado mucho sobre ustedes y sobre el proyecto que tienen en mente. Carmen se acercó y tomó las manos de Valeria entre las suyas, estudiándola con ojos agudos, pero no hostiles. ¡Ay, qué preciosa eres! Y esos ojos verdes son espectaculares. Emilio, tienes muy buen gusto. Se sentaron a la mesa y comenzó el ballet cuidadosamente coreografiado de la cena elegante. Valeria observaba discretamente qué cubiertos usaban los demás, siguiendo el ritmo de la conversación mientras un mesero servía el primer platillo, una ensalada de jitomates heirloom con queso de cabra y reducción balsámica. Para su sorpresa, descubrió que la conversación fluía naturalmente. Carmen era una mujer cálida que hacía preguntas genuinas en lugar de interrogatorios, y Eduardo, después de unos minutos iniciales de evaluación silenciosa, comenzó a bromear y contar historias sobre sus propias experiencias en el negocio del calzado en España. Cuéntanos, Valeria, ¿cómo fue que terminaste enamorándote de este trabajador empedernido?, preguntó Carmen con una sonrisa pícara mientras llegaba el plato principal, medallones de res con puré de camote y espárragos asados. Valeria sintió la mano de Emilio deslizarse discretamente hasta su muslo debajo de la mesa, un gesto de apoyo que la hizo temblar ligeramente. Tomó un sorbo de agua para ganar tiempo antes de responder, y cuando lo hizo, las palabras salieron con una honestidad que la sorprendió. Fue gradual, comenzó Valeria, decidiendo que la mejor mentira era una verdad disfrazada. Al principio solo veía a un hombre exitoso, ocupado, siempre pensando en el siguiente contrato, la siguiente reunión. Pero con el tiempo comencé a notar las pequeñas cosas, como siempre llamaba a su madre los domingos, cómo trataba con respeto a todos en su empresa, sin importar su posición, cómo cuando estaba estresado escuchaba música de los Panchos para calmarse. Esta última parte era completamente cierta, algo que Valeria había observado durante sus 2 años trabajando en la mansión, y vio sorpresa genuina en los ojos de Emilio. Y un día me di cuenta de que me había enamorado no del empresario, sino del hombre detrás del traje, continuó Valeria, del que se frustra cuando pierde en ajedrez, del que se emociona hablando sobre diseños de calzado como si fueran obras de arte, del que realmente cree que puede cambiar las cosas en León creando más empleos. El silencio que siguió fue profundo. Carmen tenía lágrimas en los ojos y Eduardo miraba a Emilio con nueva apreciación. Incluso Emilio parecía genuinamente conmovido, mirando a Valeria como si la estuviera viendo bajo una luz completamente nueva. Eso es exactamente lo que queríamos escuchar, dijo Eduardo finalmente, con la voz ligeramente emocionada. En España decimos que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer que realmente lo conoce. Y tú, Valeria, claramente conoces a tu esposo de verdad. La conversación fluyó hacia temas más ligeros después de eso. Hablaron sobre las fiestas de la Fundación de León que se aproximaban, sobre las tradiciones culinarias mexicanas que Carmen adoraba, sobre las similitudes entre las celebraciones regionales españolas y mexicanas. Valeria descubrió que tenía facilidad natural para la conversación social cuando no estaba paralizada por el miedo. Incluso hizo reír a Eduardo con una anécdota sobre cómo Emilio una vez confundió el azúcar con la sal al hacer café. El vino fluía libremente. La atmósfera se volvía más relajada con cada platillo que pasaba. Durante el postre, un flan de cajeta con helado de vainilla, Eduardo comenzó a hablar en serio sobre el proyecto de inversión. 20 millones de pesos para expandir la línea artesanal de Emilio, abrir talleres en comunidades rurales de Guanajuato, crear empleos sostenibles. Era el tipo de proyecto que podría transformar no solo el negocio de Emilio, sino vidas enteras. Pero entonces, justo cuando Valeria comenzaba a relajarse, creyendo que habían superado la prueba, Eduardo levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por el amor verdadero y los nuevos comienzos,
dijo con los ojos brillantes por el vino y la emoción. Y para celebrar este nuevo capítulo, me gustaría ver a los recién casados besarse. Es una tradición en mi familia, ¿saben? Mi Carmen y yo nos besamos cada vez que brindamos, incluso después de 30 años de matrimonio. El mundo de Valeria se detuvo en seco. Besarse, frente a ellos. Esto no había sido parte del ensayo. Habían practicado tomarse de las manos, abrazos casuales, besos en la mejilla, pero nunca un beso real en los labios. El pánico absoluto se apoderó de ella instantáneamente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. El rostro se le puso pálido. Palabras desconexas comenzaron a salir de su boca sin sentido. Nosotros, es que no. Emilio vio el pánico en sus ojos y supo que estaban a segundos de que todo se desmoronara. En una fracción de segundo, tomó una decisión. Con un movimiento fluido, se giró hacia Valeria, tomó su rostro con ambas manos con una ternura que la sorprendió, y susurró tan bajo que solo ella podía escucharlo. «Confía en mí». Y entonces la besó. Lo que debería haber sido un beso breve, performativo, algo para satisfacer la petición de Eduardo, se convirtió en algo completamente diferente en el momento en que sus labios se encontraron. Fue como si alguien hubiera prendido fuego a cada terminación nerviosa en el cuerpo de Valeria. El beso se profundizó. Las manos de Emilio se movieron de su rostro a su cuello, atrayéndola más cerca, y Valeria se encontró respondiendo con una pasión que no sabía que poseía. Sus propias manos se movieron hacia el pecho de él, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela cara del traje. El mundo alrededor de ellos desapareció completamente. No había restaurante elegante, no había inversionistas observando, no había mentira que mantener. Solo existían ellos dos este momento, este beso que se sentía más real que cualquier cosa que Valeria hubiera experimentado en su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, mirándose a los ojos con una expresión de shock mutuo, como si acabaran de descubrir algo fundamental sobre el otro y sobre ellos mismos. Por un momento, olvidaron completamente dónde estaban, perdidos en ese espacio íntimo que acababan de crear. El aplauso de Eduardo y Carmen los trajo de vuelta a la realidad abruptamente. «Ahora eso es amor verdadero», declaró Eduardo con satisfacción, secándose los ojos con una servilleta. «Carmen, ¿viste eso? Así nos besábamos nosotros cuando éramos jóvenes». Carmen también tenía lágrimas en los ojos, claramente conmovida. «Ustedes son una pareja hermosa. Se nota que su amor es genuino». El resto de la cena transcurrió en una neblina para Valeria. Respondía preguntas automáticamente, sonreía en los momentos apropiados, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que había ocurrido durante ese beso, y en el hecho de que la mano de Emilio permanecía firmemente entrelazada con la suya debajo de la mesa, su pulgar trazando círculos pequeños en su piel de una manera que definitivamente no era actuación. Cuando finalmente Eduardo anunció que estaba completamente convencido y que firmaría los documentos de inversión la próxima semana, Emilio debería haber estado eufórico. 20 millones de pesos. El proyecto de su vida. Pero cuando miró a Valeria, había algo más en sus ojos que simple gratitud por ayudarlo a cerrar el trato. Las despedidas fueron cálidas, con promesas de mantenerse en contacto y verse pronto para los detalles del contrato. Carmen abrazó a Valeria como si fuera una hija, susurrándole al oído: «Cuídalo bien, es un buen hombre y está completamente enamorado de ti». Las palabras resonaron en la mente de Valeria mientras Emilio la guiaba hacia la camioneta con su mano firmemente en la parte baja de su espalda. El silencio entre ellos durante el trayecto de regreso era ensordecedor, cargado con todo lo que no estaban diciendo, con el peso de ese beso que había cambiado fundamentalmente algo entre ellos. Cuando Emilio estacionó frente a la casa de Valeria en San Juan de Dios, ninguno de los dos se movió inmediatamente. Se quedaron sentados en la camioneta oscura, la luz tenue de las farolas de la calle creando sombras en sus rostros, el silencio extendiéndose hasta volverse casi insoportable. Finalmente, Emilio habló, su voz ronca y tensa,
de una manera que Valeria nunca había escuchado antes. «Valeria, cuando te besé ahí dentro...» Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Para ti fue solo actuación?» La pregunta cayó sobre Valeria como un rayo. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Podía mentir, decir que sí, que todo había sido parte del papel, y volver a su vida de empleada invisible, guardando sus sentimientos en secreto como había hecho durante 2 años. O podía ser honesta y arriesgar todo. «No», susurró Valeria finalmente, con las manos temblando en su regazo. «Para mí no fue actuación». Emilio se giró completamente hacia ella, sus ojos marrones buscando los verdes de ella en la penumbra, «porque para mí tampoco lo fue. Y eso me está volviendo loco, porque no puedo dejar de pensar en ti, en ese beso, en cómo cuando te miro ahora no veo a mi empleada, sino a una mujer increíble que de alguna manera se metió bajo mi piel sin que me diera cuenta». El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había soñado con este momento en secreto durante 2 años, pero ahora que estaba ocurriendo, el miedo era casi paralizante. «Pero yo soy solo yo», dijo Valeria, la voz quebrándose. «Una chica de San Juan de Dios que limpia casas. Tú eres Emilio Sandoval, dueño de una empresa millonaria. Vivimos en mundos completamente diferentes». Emilio extendió la mano y tomó la de Valeria, entrelazando sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. «¿Sabes qué me di cuenta hoy? Que has estado cuidando de mí durante 2 años. Conoces mis manías, mis gustos, mis miedos. Me preparas el café exactamente como me gusta. Sabes cuándo estoy estresado antes de que yo mismo lo sepa. Me conoces mejor que Patricia, mejor que cualquier mujer con la que he salido. ¿Cómo se supone que no me voy a enamorar de eso? ¿De ti?» Las palabras eran demasiado. Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, amenazando con arruinar todo el maquillaje que Mónica le había enseñado a aplicar. «Pero, ¿y tu familia? ¿Y la gente? Van a decir que soy una cazafortunas, que solo estoy contigo por tu dinero». «Que digan lo que quieran», respondió Emilio con una firmeza que cortó a través de todas las inseguridades de Valeria. «Yo sé la verdad. Sé que me has visto en mis peores momentos y nunca pediste nada a cambio. Sé que trabajas 2 camiones cada día para cuidar a tu madre enferma. Sé que lees García Márquez en tu tiempo libre y que ves belleza en cosas que la mayoría de la gente ignoraría. Eso es lo que importa». Emilio se inclinó hacia ella, y esta vez no había villarreles observando. No había roles que interpretar. No había mentiras que mantener. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, fue diferente al beso en el restaurante. Fue más suave, más lento, lleno de una ternura que hizo que Valeria sintiera que su corazón podría explotar. Era un beso que hablaba de posibilidades, de comienzos, de algo real floreciendo en medio de la ficción que habían creado. Cuando se separaron, Emilio presionó su frente contra la de Valeria, ambos con los ojos cerrados, respirando el mismo aire. «Esto lo cambia todo entre nosotros», susurró Emilio. «Ya no puedo verte como mi empleada. No después de esto. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesta a ver a dónde nos lleva esto?» Valeria abrió los ojos y miró al hombre que había amado en silencio durante 2 años, el hombre que de alguna manera la estaba mirando de vuelta, con los mismos sentimientos reflejados en sus ojos. Era aterrador, era imposible, era todo lo que siempre había soñado. «Sí», respondió finalmente, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Estoy dispuesta». Y en ese momento, sentados en una camioneta en las calles humildes de San Juan de Dios, algo que había comenzado como una mentira necesaria, se transformó en la verdad más hermosa que cualquiera de los dos había conocido. El camino adelante sería complicado, lleno de obstáculos y juicios ajenos, pero en ese instante nada de eso importaba. Solo importaban ellos dos y la promesa silenciosa que acababan de hacerse el uno al otro. Los días siguientes fueron los más extraños y maravillosos de la vida de Valeria. Por fuera, todo permanecía igual. Ella llegaba cada mañana a la mansión, se ponía el uniforme gris, realizaba sus tareas habituales. Pero por dentro, todo había cambiado fundamentalmente.
Ahora cuando preparaba el café de Emilio, sus manos se rozaban al pasarle la taza, y el contacto enviaba electricidad por todo su cuerpo. Cuando limpiaba el escritorio de la biblioteca, encontraba pequeñas notas que él dejaba para ella, frases de libros que había empezado a leer por recomendación de Valeria, pensamientos sobre algo que ella había dicho el día anterior, pequeños dibujos torpes que la hacían reír. Lo más difícil era mantener la normalidad cuando estaban en público. Emilio recibía visitas de socios. Su madre venía ocasionalmente a almorzar, y en esos momentos Valeria tenía que volver a ser simplemente la empleada eficiente que servía agua y se retiraba silenciosamente. Pero luego, cuando todos se iban, cuando las puertas se cerraban y quedaban solos, Emilio la buscaba como si no pudiera estar lejos de ella ni un minuto más. Una tarde, aproximadamente una semana después del evento con los Villarreal, Valeria estaba doblando ropa en el cuarto de lavado cuando sintió brazos rodeándola por la espalda. Emilio enterró su rostro en su cuello, respirando profundamente, como si su olor fuera algo precioso. «Te extrañé hoy», murmuró contra su piel. «Es ridículo porque te vi hace 3 horas, pero igual te extrañé». Valeria se giró en sus brazos, sonriendo a pesar del calor que sentía subiendo por su cuello. «Tu madre vino a visitarte. ¿Qué iba a pensar si te viera así conmigo?» «Va a tener que acostumbrarse», respondió Emilio, pero Valeria notó una sombra cruzando su rostro. «De hecho, necesitamos hablar de eso, de cómo vamos a manejar esto con mi familia, con el mundo exterior». Se sentaron juntos en el sofá de la biblioteca, el lugar que se había convertido en su refugio privado. Emilio tomó las manos de Valeria entre las suyas, su expresión seria pero tierna. «Quiero hacerte oficial en mi vida», comenzó. «Quiero llevarte a cenas, presentarte a mis amigos, que mi familia sepa que eres importante para mí. Pero sé que eso va a traer complicaciones. La gente va a hablar, van a decir cosas horribles probablemente». Valeria había pensado exactamente en lo mismo durante las noches de insomnio desde el beso en el restaurante. La realidad era que León, a pesar de ser una ciudad próspera y moderna, todavía tenía mentalidades conservadoras sobre las diferencias de clase. La historia de un empresario millonario enamorándose de su empleada doméstica alimentaría los chismes durante meses. «Tengo miedo», admitió Valeria honestamente. «No por mí, sino por ti. No quiero que tu reputación sufra por esto, que la gente piense menos de ti por estar conmigo». Emilio levantó la mano de Valeria y la besó suavemente. «Mi reputación sobrevivirá, y cualquiera que me juzgue por amarte, no vale la pena mantenerlos en mi vida de todas formas. Pero entiendo que necesites tiempo para acostumbrarte a la idea. Podemos ir despacio». «¿Qué tan despacio?», preguntó Valeria, sintiendo tanto alivio como decepción ante la idea de mantener su relación en secreto. «Por ahora, sigamos como estamos. Cuando estemos solos, somos nosotros. Cuando haya otras personas, volvemos a los roles habituales. Pero pronto, muy pronto, voy a querer gritar desde las azoteas que me enamoré de la mujer más increíble de León». Las palabras de Emilio siempre tenían el poder de derretir las defensas de Valeria. Se inclinó y lo besó. Un beso que comenzó suave pero rápidamente se intensificó. Las manos de Emilio se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca, y Valeria sintió que estaba perdiendo todo control sobre sus propias respuestas físicas. El deseo que crecía entre ellos era cada vez más difícil de ignorar. Fue Emilio quien finalmente se apartó, respirando con dificultad, con los ojos oscurecidos por algo que Valeria estaba aprendiendo a reconocer como deseo. «Necesitamos parar», dijo con la voz ronca, «porque si no paramos ahora no voy a poder contenerme, y quiero que las cosas sean correctas contigo. Quiero ir al ritmo que tú necesites». Valeria apreciaba su consideración, pero también estaba frustrada por ella. A sus 23 años, nunca había experimentado verdadera intimidad con un hombre. Había tenido un novio en la preparatoria, besos torpes en el parque, pero nada serio, nada que se comparara con la intensidad de lo que sentía por Emilio. Y parte de ella, la parte que había sido invisible durante tanto tiempo, necesitaba la confirmación física de que él realmente la deseaba, que no era solo una fantasía que desaparecería en la luz del día. Las semanas pasaron en este delicado balance entre lo público y lo privado.
Durante el día, Valeria trabajaba normalmente, aunque ahora con el conocimiento secreto de que el hombre cuya casa limpiaba también era el hombre que la besaba apasionadamente en la biblioteca cada tarde. Por las noches, después de que su turno oficialmente terminaba, se quedaban juntos, conversando sobre todo y nada. Emilio le contaba sobre la presión de manejar la empresa familiar, sobre las expectativas que su padre había colocado en él desde joven, sobre el miedo constante de fallar. Valeria compartía sus propios sueños aplazados, sobre cómo había querido estudiar literatura, pero tuvo que dejar la escuela para trabajar cuando su padre tuvo el accidente, sobre la culpa que sentía por querer más de la vida cuando su madre estaba tan enferma. Una tarde particularmente calurosa de mayo, cuando el aire acondicionado de la mansión apenas lograba combatir el calor sofocante de Guanajuato, Valeria estaba regando las plantas del jardín interior. Llevaba puesto un vestido ligero en lugar del uniforme porque el calor era insoportable y estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó a Emilio acercándose por detrás. «Hace demasiado calor para trabajar», dijo, quitándole suavemente la manguera de las manos. «Ven, tengo una mejor idea». La guió hacia el interior de la casa, subiendo las escaleras hacia la segunda planta donde estaba su habitación personal, un lugar donde Valeria raramente entraba. La habitación era sorprendentemente sencilla para alguien de su riqueza. Una cama king size con sábanas blancas, muebles de madera oscura, fotografías familiares en las paredes. Lo que llamó la atención de Valeria fue el librero enorme que ocupaba toda una pared, lleno de libros que claramente no eran solo decoración. «He estado leyendo», dijo Emilio, sacando un ejemplar gastado de Pedro Páramo. «Después de que me dijiste que era uno de tus favoritos, quise entender por qué te gustaba tanto, y ahora lo entiendo. Es sobre fantasmas, pero no los fantasmas que asustan, sino los que llevamos dentro, las cosas que dejamos sin resolver». Valeria tomó el libro entre sus manos, tocando las páginas que Emilio claramente había leído con cuidado, con notas al margen en algunos lugares. El hecho de que él había hecho esto por ella, que había dedicado tiempo a entender algo que era importante para Valeria, la conmovió profundamente. «Ese libro me hizo pensar», continuó Emilio, sentándose en el borde de la cama y atrayendo a Valeria para que se sentara junto a él. «He estado viviendo como un fantasma en mi propia vida, cumpliendo expectativas, siguiendo el plan que otros hicieron para mí. Pero contigo me siento vivo por primera vez en años». Se besaron nuevamente, pero esta vez no se apartaron. El beso se profundizó, las manos exploraron territorios antes prohibidos, y cuando Emilio finalmente la recostó sobre las sábanas blancas, mirándola con una mezcla de deseo y ternura que hizo que Valeria temblara, él susurró una pregunta. «¿Estás segura de esto? Podemos esperar. No hay prisa». Pero Valeria había esperado lo suficiente. Había pasado 2 años observándolo desde lejos, semanas besándolo en secreto, y ahora quería todo. Quería pertenecer a él completamente, y quería que él supiera que ella también lo elegía, no por su dinero o su posición, sino por quién era en su esencia más profunda. «Estoy segura», susurró, atrayéndolo hacia ella. Lo que siguió fue una exploración mutua, llena de ternura y pasión. Emilio fue increíblemente cuidadoso, constantemente verificando que ella estuviera cómoda, ajustando su ritmo al de ella, haciendo de su primera vez juntos algo hermoso en lugar de apresurado. Y cuando finalmente quedaron entrelazados en las sábanas, con el sol de la tarde creando patrones dorados en las paredes, Valeria supo con absoluta certeza que se había enamorado no solo del hombre, sino de la vida que podían construir juntos. Después, acostados uno junto al otro con los dedos entrelazados, Emilio trazaba patrones perezosos en el brazo de Valeria mientras hablaban sobre el futuro. «Los Villarreal firmaron el contrato ayer», dijo Emilio con satisfacción. «Los 20 millones están asegurados. Vamos a comenzar a construir los nuevos talleres el próximo mes. Todo esto fue posible gracias a ti. Fue posible gracias a que eres bueno en lo que haces», corrigió Valeria. «Yo solo actué por unas horas». «No», insistió Emilio, girándose de lado para mirarla directamente. «Tú fuiste real. Eso es lo que los convenció. Tu honestidad, tu calidez, la manera en que me conoces de verdad.
Carmen me llamó ayer solo para decirme que soy un hombre afortunado de tener una esposa como tú. El recordatorio de que los Villarreal todavía pensaban que estaban casados creó una pequeña punzada de culpa en Valeria. ¿No se van a sentir engañados cuando descubran la verdad? Emilio se quedó callado por un momento, pensando. Entonces hagámoslo verdad. Valeria se incorporó abruptamente, mirándolo con confusión. ¿Qué? Cásate conmigo, dijo Emilio, también sentándose, tomando las manos de Valeria entre las suyas. Sé que es rápido, sé que probablemente piensas que estoy loco, pero te juro que nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Te amo, Valeria, no por lo que hiciste por mí con los Villarreal, sino por quién eres. Y quiero pasar el resto de mi vida conociéndote más y más cada día. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Valeria antes de que pudiera detenerlas. Era demasiado perfecto, demasiado parecido a sus fantasías más imposibles, pero al mismo tiempo había una vocecita en su cabeza que susurraba dudas. ¿Estaba seguro? ¿O era la emoción del momento la que hablaba? Emilio, acabamos de empezar esto. Tu familia ni siquiera sabe que tenemos algo. No deberíamos ir más despacio. ¡A la mierda ir despacio!, dijo Emilio con una intensidad que cortó a través de todas las objeciones de Valeria. He desperdiciado años de mi vida siendo cauteloso, calculando cada movimiento. Pero contigo no quiero ser cauteloso. Quiero ser imprudente y apasionado y completamente comprometido. Así que sí, probablemente es demasiado rápido, y probablemente mi madre va a tener un ataque cuando se entere, pero no me importa. Te quiero a ti. Era imposible resistirse a esa clase de declaración. Valeria se arrojó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo, susurrando sí contra su cuello una y otra vez hasta que él la besó para silenciar sus palabras. Pero incluso en medio de la alegría, Valeria sabía que los desafíos verdaderos apenas comenzaban. Tenían que contarle a la familia de Emilio, enfrentar los inevitables chismes y juicios, navegar las complejidades de unir dos mundos tan diferentes. Y más inmediatamente, Valeria tendría que contarle la verdad a su madre, algo que la llenaba de pavor porque Luz había criado a su hija para valorar la honestidad por encima de todo. Esa noche, cuando Valeria llegó a su casa, encontró a su madre esperándola en la pequeña sala, con una expresión que Valeria conocía demasiado bien. Era la mirada que Luz ponía cuando sabía que su hija estaba ocultando algo importante. «Mijita, siéntate. Necesitamos hablar». La voz de Luz era suave pero firme, sin espacio para evasiones. Valeria se sentó, con las manos temblando en su regazo, preparándose para la conversación más difícil de su vida. «Sé que algo ha estado pasando entre tú y el señor Sandoval», comenzó Luz sin rodeos. «Una madre siempre sabe. Has estado llegando tarde con los ojos brillantes, con esa sonrisa que no puedes ocultar. Y hoy, cuando regresaste, tienes su olor en tu ropa». El rostro de Valeria se puso rojo intenso. Había subestimado completamente la capacidad de observación de su madre. «Mamá, yo...» «No me tienes que explicar cómo empezó», interrumpió Luz. «Lo que necesito saber es si él te está tratando bien, si esto es real para él, o si solo estás siendo un entretenimiento pasajero». «Es real, mamá». La voz de Valeria se quebró con la intensidad de la emoción. «Me pidió que me case con él hoy. Sé que suena loco, sé que apenas llevamos semanas juntos, pero lo amo. Lo he amado durante 2 años en secreto, y ahora que finalmente tengo la oportunidad de estar con él, no quiero dejarla pasar por miedo a lo que otros van a decir». Luz estudió a su hija por un largo momento, con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que todavía conservaban una chispa de esperanza. «El amor no es suficiente, mijita. También necesitas respeto, consideración, un hombre que te valore no a pesar de dónde vienes, sino incluyendo de dónde vienes». «¿Él hace eso?» «Sí», respondió Valeria sin dudarlo. «Me trata como si fuera la persona más importante del mundo. Lee los libros que me gustan, pregunta sobre mis opiniones, me escucha de verdad. Y cuando estamos juntos, no siento que soy menos por ser quien soy». Luz suspiró profundamente, y luego, para sorpresa de Valeria, sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces tienes mi bendición, pero también tienes que prometerme algo».
Nunca dejes que nadie, ni siquiera él, te haga sentir que debes avergonzarte de tu familia, de tu origen. Venimos de gente trabajadora, honesta. Eso no es algo de qué avergonzarse. Nunca lo haría, mamá. Y Emilio tampoco querría eso. Esa es una de las razones por las que lo amo. Esa noche, acostada en su pequeña cama, Valeria pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Había pasado de ser invisible a ser amada, de aceptar migajas de atención a ser la persona más importante en la vida de alguien. Era aterrador y emocionante y perfecto. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba que las cosas buenas raramente llegaban sin complicaciones. Y tenía razón. Los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. El encuentro con la familia Sandoval estaba programado para un domingo por la tarde, en la casa de los padres de Emilio en Campestre, uno de los barrios más exclusivos de León. Durante toda la semana previa, Valeria había estado casi enferma de nervios, imaginando 1000 escenarios catastróficos. Emilio intentaba tranquilizarla constantemente, asegurándole que su madre, Sofía, ya la conocía de las visitas a la mansión y siempre había comentado lo amable y eficiente que era. Pero una cosa era ser apreciada como empleada, y otra completamente diferente era ser aceptada como futura nuera. La mañana del domingo, Valeria se probó 5 vestidos diferentes antes de decidirse por uno color marfil sencillo pero elegante que Emilio le había comprado la semana anterior. Se maquilló con manos temblorosas, peinó su cabello en ondas suaves y cuando finalmente se miró en el espejo, vio a una mujer que trataba desesperadamente de verse como si perteneciera a un mundo al que nunca había tenido acceso. Cuando Emilio llegó a recogerla, su expresión se suavizó inmediatamente al ver el pánico apenas contenido en los ojos de Valeria. «Oye, mírame», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Mi familia te va a amar porque yo te amo. ¿Y si no lo hacen? Entonces ese es su problema, no el tuyo. Pero te prometo que sí lo van a hacer». El trayecto hacia Campestre fue tenso. Valeria miraba por la ventana las casas cada vez más grandes y elegantes, sintiéndose más y más fuera de lugar con cada kilómetro. Cuando finalmente se estacionaron frente a una residencia imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada, Valeria tuvo que obligarse a respirar. La puerta fue abierta por Sofía Sandoval antes de que pudieran tocar el timbre. Era una mujer elegante de 50 y tantos años, cabello castaño, con mechones grises peinados en un chongo bajo, vestida con pantalones de lino y una blusa de seda color durazno. Sus ojos, del mismo marrón cálido que los de Emilio, fueron directamente hacia Valeria con una expresión que era imposible de leer. «Mamá», dijo Emilio, rodeando a Valeria con su brazo de manera protectora. «Ya conoces a Valeria. Pero hay algo que necesitamos contarles a ti y a papá». Sofía estudió a su hijo y luego a Valeria, y lentamente una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. «Por Dios, finalmente. Pasen, pasen. Tu padre está en el jardín trasero preparando la carne asada». La sorprendente reacción de Sofía tomó a Valeria completamente desprevenida. Siguieron a la señora Sandoval a través de una casa decorada con gusto elegante, pero acogedor, llena de fotografías familiares y recuerdos que hablaban de una vida compartida durante décadas. El jardín trasero era espectacular, con árboles frondosos que daban sombra a una terraza amplia donde un hombre de estatura media, cabello completamente gris y una barriga que hablaba de buena comida, estaba efectivamente preparando carne en una parrilla enorme. «Roberto, ven acá», llamó Sofía. «Emilio nos trajo visita importante». Roberto Sandoval se giró, limpiándose las manos en un delantal que decía «El rey de la parrilla», y cuando vio a su hijo con Valeria, su expresión se volvió seria de inmediato. Se acercó lentamente, evaluando la situación con la misma mirada calculadora que Emilio usaba en los negocios. «Papá, mamá», comenzó Emilio, con la voz firme a pesar de la tensión visible en sus hombros. «Valeria y yo estamos enamorados. Sé que la conocen como mi empleada, pero durante estos meses nos hemos dado cuenta de que hay algo especial entre nosotros, y quiero casarme con ella». El silencio que siguió fue pesado.
Roberto miraba a Valeria de una manera que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de ella, leyendo cada inseguridad, cada duda, cada miedo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la casa de mi hijo?», preguntó Roberto finalmente. «2 años, señor», respondió Valeria, forzándose a mantener la voz firme a pesar de cómo le temblaban las rodillas. «¿Y en esos 2 años te enamoraste de él o de lo que él representa?». La pregunta fue como una bofetada, pero Valeria se obligó a mirar directamente a los ojos de Roberto cuando respondió. «Me enamoré del hombre que llama a su madre cada domingo sin falta, del que trata al jardinero con el mismo respeto que a sus socios más importantes, del que escucha música de los Panchos cuando está estresado porque le recuerda a su abuelo. Me enamoré de Emilio, no del señor Sandoval, empresario exitoso, y si fuera por el dinero, no habría esperado 2 años viéndolo salir con otras mujeres sin decir nada». La honestidad cruda de su respuesta pareció sorprender a Roberto. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque todavía mantenía cierta reserva. Sofía, sin embargo, no tenía tales reservas. Se acercó a Valeria y tomó sus manos entre las suyas, con lágrimas en los ojos. «Sabes, siempre me preguntaba por qué Emilio parecía tan feliz últimamente. Llegaba a visitarnos con esa sonrisa que no había visto en años. Ahora entiendo por qué. Y para ser honesta, contigo, he observado a Valeria durante meses cuando venía a la casa. La manera en que cuida cada detalle, como trata a todos con respeto genuino. Una persona no puede fingir esa clase de bondad». «Mamá», dijo Emilio con alivio evidente en su voz. Pero Roberto levantó una mano silenciando a su esposa. «No tan rápido, Sofía. Esto no es solo sobre sentimientos. Hay realidades prácticas que necesitamos discutir. Valeria, siéntate por favor». Los 4 se sentaron alrededor de una mesa grande en la terraza, mientras Roberto servía agua fresca de Jamaica que había estado en una jarra grande. El ambiente era tenso, pero no hostil, más bien como una junta de negocios seria donde mucho estaba en juego. «Mira, Valeria», comenzó Roberto, reclinándose en su silla, «no te voy a mentir. Esto va a ser difícil. La gente va a hablar, van a especular, van a inventar historias sobre cómo te embarazaste a propósito o cómo le tendiste una trampa a mi hijo. La sociedad leonesa puede ser cruel con estas cosas». Las palabras eran duras pero honestas, y Valeria las apreciaba más que falsas seguridades. «Lo sé, señor, y no voy a pretender que no me asusta, pero lo que me asusta más es vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo». Roberto asintió lentamente, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. Entonces hizo una pregunta que sorprendió a todos. «¿Jamás a mi hijo lo suficiente como para ayudarlo a ser mejor hombre? Porque eso es lo que necesita, no alguien que lo idolatre o que esté de acuerdo con todo lo que dice. Necesita alguien que lo desafíe, que lo mantenga con los pies en la tierra». Valeria pensó en las conversaciones que había tenido con Emilio durante las últimas semanas, sobre cómo ella lo había confrontado cuando actuaba con arrogancia, cómo lo había hecho ver perspectivas que nunca había considerado. «Sí, señor. Y creo que él hace lo mismo por mí. Me hace creer que puedo ser más de lo que pensé que era posible». La respuesta finalmente rompió las defensas de Roberto. Se levantó y caminó alrededor de la mesa hacia Valeria, extendiéndole la mano. «Entonces, bienvenida a la familia, mi hijita. Y puedes dejar de llamarme señor. Soy Roberto, o si prefieres cuando estemos listos, papá». Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Valeria mientras estrechaba la mano de Roberto, que rápidamente se convirtió en un abrazo paternal que la hizo sentir aceptada de una manera que nunca había esperado. El resto de la tarde fue sorprendentemente relajado. Comieron carne asada con tortillas recién hechas, frijoles charros y ensalada, mientras Sofía compartía historias embarazosas de la infancia de Emilio que lo hacían sonrojar y a Valeria reír hasta que le dolía el estómago. Roberto habló sobre cómo había construido la empresa de calzado desde cero, comenzando en un taller pequeño en el centro de León, y cómo confiaba en que Emilio la llevaría aún más lejos. Cuando llegó el momento de irse, Sofía abrazó a Valeria como si fuera su propia hija. «Tienes que venir a almorzar conmigo el jueves».
Solo nosotras dos. Necesitamos planear la boda, y también necesito conocerte mejor. Mi nuera merece toda mi atención. En el camino de regreso, Emilio no podía dejar de sonreír, manteniendo la mano de Valeria firmemente entrelazada con la suya mientras conducía. «¿Ves? Te dije que te amarían. Fueron muy amables», admitió Valeria. «Tu papá me asustó al principio, pero entiendo por qué lo hizo. Solo está protegiendo a su hijo». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Sofía resultó ser una organizadora de bodas natural, aunque Valeria insistió en que querían algo pequeño e íntimo. Se decidieron por una ceremonia en una iglesia histórica en el centro de León, con una recepción para solo 50 invitados en un restaurante elegante. Valeria escogió un vestido sencillo pero hermoso, marfil con encaje delicado, que la hacía sentir como una versión mejorada de sí misma sin pretender ser alguien que no era. Pero fue durante estos preparativos, aproximadamente 2 meses después de que Emilio le propusiera matrimonio, que Valeria comenzó a sentirse extraña. Al principio lo atribuyó al estrés de planear la boda mientras continuaba trabajando en la mansión, aunque Emilio había insistido en que ya no necesitaba trabajar. Pero los mareos matutinos se volvieron más frecuentes. Ciertos olores que antes le encantaban, ahora la hacían sentir náuseas. Y cuando se dio cuenta de que su periodo tenía 2 semanas de retraso, el pánico absoluto se apoderó de ella. Una mañana de jueves, cuando Emilio había salido temprano a una reunión con los Villarreal sobre el progreso de los nuevos talleres, Valeria fue sola a una farmacia en el otro extremo de la ciudad, donde nadie la conociera. Compró 3 pruebas de embarazo diferentes, cada una más cara que la anterior, como si el precio pudiera cambiar el resultado. En el baño de la mansión, con las manos temblándole tanto que apenas podía sostener las pruebas, hizo las 3. Y las 3 mostraron el mismo resultado inequívoco. 2 líneas rosa, una cruz digital, la palabra embarazada en letras claras. Valeria se deslizó por la pared del baño hasta quedar sentada en el suelo, con las pruebas esparcidas a su alrededor, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Estaban a solo 3 semanas de la boda. Todo estaba planeado, las invitaciones enviadas, el vestido colgando en su armario. Y ahora esto. El terror que sentía no era sobre el bebé en sí. Una parte de ella, la parte que había soñado con tener una familia algún día, estaba secretamente emocionada. Pero otra parte, la parte que todavía luchaba contra inseguridades profundas, susurraba pensamientos horribles. ¿Y si Emilio pensaba que lo había hecho a propósito? ¿Y si creía que estaba tratando de atraparlo con un embarazo? ¿Y si su familia, que apenas la había aceptado, ahora la veía como exactamente el tipo de mujer calculadora que Roberto había temido? Durante una semana completa, Valeria guardó el secreto. Evitaba los momentos íntimos con Emilio, inventando excusas cuando él intentaba acercarse. Se volvió distante, perdida en sus propios pensamientos, incapaz de mirarlo a los ojos sin sentir que las lágrimas amenazaban con caer. Y Emilio, siendo observador como era, notó inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. «Valeria, necesitas decirme qué está pasando», finalmente le dijo una noche, después de que ella había rechazado su abrazo por 3ª vez esa semana. «Llevamos días así. Cada vez que intento acercarme te alejas. ¿Es la boda? ¿Estás teniendo dudas sobre nosotros?» La angustia genuina en su voz rompió las defensas de Valeria. Las lágrimas comenzaron a caer libremente mientras negaba con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. «Entonces, ¿qué es? Por favor, háblame. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Valeria tomó una respiración profunda y temblorosa, preparándose para el momento que había estado temiendo durante días. «Estoy embarazada», susurró finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho. Sé que planeamos casarnos primero. Sé que esto lo arruina todo, y juro que no lo hice a propósito, que no estaba tratando de atraparte». Se detuvo abruptamente cuando Emilio la tomó entre sus brazos con tanta fuerza que casi no podía respirar. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se aferraron el uno al otro mientras Valeria sollozaba contra su pecho. Cuando Emilio finalmente se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos,
Había lágrimas corriendo por su propio rostro. «¿Cómo puedes pensar que esto arruina algo?», susurró con la voz rota por la emoción. «Valeria, me estás diciendo que vamos a tener un bebé. Nuestro bebé. ¿Cómo es eso algo malo? Pero la boda está en 3 semanas, y tu familia, y la gente va a pensar...». «Que digan lo que quieran», interrumpió Emilio, tomando el rostro de Valeria entre sus manos. «Te amo. Amo al bebé que estás esperando. Y si algo, esto solo me hace quererte más. Vamos a ser padres, Valeria. Una familia de verdad». El alivio que inundó a Valeria fue tan intenso que sintió que sus piernas podrían ceder. Pero Emilio la sostenía, siempre sosteniéndola, demostrándole una vez más que su amor era real y constante incluso cuando las circunstancias cambiaban. Esa noche, acostados juntos en la cama, con la mano de Emilio descansando protectoramente sobre el vientre todavía plano de Valeria, hablaron sobre el futuro con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Deberíamos decírselo a nuestras familias pronto», dijo Emilio, «antes de la boda. Quiero que todos sepan que este bebé es deseado y amado, no un accidente vergonzoso». «¿Y si tus padres piensan que lo planeé todo desde el principio?», preguntó Valeria, las viejas inseguridades resurgiendo. «Entonces les recordaré que fui yo quien te propuso matrimonio antes de que estuvieras embarazada, y que si alguien hizo la persecución aquí, fui yo. Tú solo existías, siendo increíble, y yo caí completamente enamorado». Sus palabras, como siempre, tenían el poder de calmar los miedos de Valeria. Se acurrucó más cerca de él, sintiendo por primera vez una emoción genuina sobre el bebé que crecía dentro de ella. «Va a ser una niña», declaró Emilio de repente. «¿Cómo lo sabes?». «No lo sé, pero espero que sea niña y que tenga tus ojos verdes. Imagínate, una pequeña versión de ti corriendo por esta casa. Sería el sueño hecho realidad. O un niño con tu terquedad», bromeó Valeria. «Dios nos ayude a ambos si eso pasa». Rieron juntos, y por primera vez desde que vio esas 2 líneas rosas, Valeria permitió que la esperanza reemplazara al miedo. Iban a ser padres, iban a crear una vida juntos. Y aunque el camino había sido poco convencional y los desafíos seguían existiendo, sabían que podían enfrentar cualquier cosa mientras se tuvieran el uno al otro. La noticia del embarazo fue recibida con reacciones mixtas, pero finalmente positivas por ambas familias. Luz lloró de alegría, abrazando a su hija mientras susurraba que iba a ser abuela, que finalmente iba a tener un nietito para mimar. Sofía, después de un momento inicial de sorpresa, también lloró pero de emoción pura, declarando que el bebé era una bendición y que la fecha de la boda ya no importaba, porque lo importante era que se amaban. Roberto, siempre el pragmático, simplemente asintió y dijo que más razón para casarse pronto, y que cualquiera que tuviera algo negativo que decir sobre el orden de las cosas podía irse directamente al diablo. La boda se realizó según lo planeado 3 semanas después, en una tarde dorada de julio, en la parroquia de San Sebastián de Aparicio, una iglesia histórica del siglo XVIII en el corazón de León. Valeria caminó por el pasillo del brazo de un tío paterno, ya que su padre no podía estar presente, con el vestido marfil de encaje que había escogido, disimulando perfectamente las primeras semanas de embarazo. Cuando vio a Emilio esperándola en el altar, vestido con un traje gris carbón impecable, con lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras la observaba acercarse, supo con absoluta certeza que estaba tomando la decisión correcta. La ceremonia fue simple pero emotiva. El padre Ramírez, quien había bautizado a Emilio décadas atrás, habló sobre el amor verdadero que trasciende las diferencias sociales, sobre cómo las mejores parejas se construyen sobre respeto mutuo y compromiso genuino. Cuando llegó el momento de los votos, Emilio sostuvo las manos de Valeria entre las suyas y habló con una voz que temblaba de emoción. «Valeria, prometo amarte no solo hoy cuando estás hermosa con este vestido, sino mañana cuando estés en pijama. Prometo escucharte incluso cuando no quiera oír lo que tienes que decir. Prometo ser el padre que nuestro hijo merece y el esposo que tú mereces. Prometo nunca dejar que olvides cuán extraordinaria eres».
Valeria tuvo que pausar varias veces durante sus propios votos, con la voz quebrada por las lágrimas. Emilio, prometo amarte en los días buenos y especialmente en los días difíciles. Prometo desafiarte cuando necesites ser desafiado y apoyarte cuando necesites apoyo. Prometo construir una vida contigo basada en honestidad, respeto y todo el amor que tengo en mi corazón. Y prometo recordarte cada día que eres más que tu éxito, más que tu empresa, que eres suficiente simplemente siendo tú. No había un ojo seco en la iglesia cuando el padre Ramírez finalmente los declaró marido y mujer. El beso que compartieron fue suave y dulce, lleno de promesas de todo lo que vendría. La recepción se llevó a cabo en La Rinconada, un restaurante elegante, conocido por su comida tradicional leonesa con un toque moderno. Solo 50 invitados, principalmente familia cercana y los amigos más íntimos de ambos, incluyendo Eduardo y Carmen Villarreal, que habían volado desde España específicamente para la boda. Carmen había llorado cuando Emilio les contó la verdad sobre cómo había comenzado su relación, pero luego había reído y declarado que siempre había sabido que su amor era demasiado genuino para ser falso. Durante el primer baile, mientras Emilio sostenía a Valeria cerca de él moviéndose al ritmo de Bésame mucho, él susurró en su oído: ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Que comencé pidiéndote que fingieras amarme por una noche, y terminé descubriendo que no podría vivir sin tu amor real. Valeria sonrió contra su pecho, sintiéndose más feliz de lo que había creído posible. Y yo pasé 2 años convencida de que nunca podría tenerte, solo para descubrir que habías estado esperando que me dieras cuenta de mi propio valor. Los meses de embarazo que siguieron fueron una mezcla de alegría, incomodidad física y preparación frenética. Valeria se había mudado oficialmente a la mansión, aunque insistió en que Luz también se mudara con ellos. Emilio no solo aceptó, sino que convirtió una de las habitaciones de la planta baja en una suite completa para su suegra, con su propio baño y acceso directo al jardín que Luz adoraba. Ver a su madre finalmente vivir cómodamente, con acceso a los mejores médicos y medicamentos que necesitaba, fue uno de los mayores regalos que el matrimonio le trajo a Valeria. Emilio resultó ser el esposo más atento imaginable durante el embarazo. Cancelaba reuniones para acompañarla a las citas médicas, leía obsesivamente libros sobre paternidad, instalaba aplicaciones que le mostraban el desarrollo semanal del bebé. Cuando Valeria tenía antojos extraños a las 3 de la mañana, él salía sin quejarse a buscar lo que fuera que necesitara. Y cada noche, sin falta, hablaba con el vientre creciente de Valeria, contándole al bebé sobre su día, sobre la familia que lo esperaba, sobre cuánto ya lo amaban. El ultrasonido del 4.º mes reveló que sería un niño, lo cual sorprendió a Emilio, que había estado tan seguro de que sería niña. Pero su decepción duró exactamente 3 segundos antes de que estallara en lágrimas de alegría, besando el vientre de Valeria y susurrando promesas a su hijo no nacido. «Lo voy a llamar Diego», anunció Emilio esa noche. «Diego Sandoval Navarro. Es fuerte, es tradicional y suena bien con ambos apellidos». Valeria había llorado ante el gesto de incluir su apellido primero en el nombre del bebé, cuando la tradición mexicana dictaba que el apellido paterno siempre iba primero. Pero Emilio insistió, diciendo que quería que su hijo siempre supiera que la familia de su madre era tan importante como la suya. El embarazo no estuvo libre de complicaciones. Valeria desarrolló preeclampsia en el 7.º mes, lo que requirió reposo estricto en cama y monitoreo constante. Emilio se volvió casi sobreprotector, trabajando desde casa siempre que podía, contratando una enfermera privada para que estuviera con Valeria cuando él tenía que salir. Sofía visitaba casi diariamente, trayendo comida casera y manteniéndole compañía a su nuera mientras Luz se encargaba de administrar la casa con una eficiencia que sorprendió a todos. Fue durante estos meses de reposo forzado que Valeria realmente llegó a conocer a su suegra. Sofía compartió historias de su propia vida, de cómo había luchado contra la familia de Roberto cuando decidieron casarse porque ella venía de una familia de clase media y los Sandoval eran considerados de alta sociedad leonesa. Habló sobre los sacrificios que había hecho, los chismes que había soportado
y cómo finalmente había ganado el respeto de todos simplemente siendo auténtica y nunca pretendiendo ser alguien que no era. «Tú ya haces eso naturalmente», le dijo Sofía a Valeria una tarde mientras tejían ropa de bebé juntas. «No finges, no te disculpas por quién eres. Eso es lo que hizo que mi hijo se enamorara de ti, y es lo que hará que todos eventualmente te acepten». Las contracciones comenzaron una madrugada de marzo, 2 semanas antes de la fecha prevista. Valeria se despertó con un dolor sordo en la espalda baja que gradualmente se intensificó. Cuando despertó a Emilio, él entró en pánico completo, tropezando con sus propios pies mientras trataba de ponerse los pantalones, dejando caer las llaves del carro 3 veces, olvidando la maleta del hospital en la entrada. Si Luz no hubiera mantenido la calma, probablemente habrían salido sin nada de lo que necesitaban. El trabajo de parto duró 14 horas agotadoras. Emilio no dejó la mano de Valeria ni un solo segundo, susurrando palabras de aliento cuando ella gritaba que no podía más, que era demasiado, que se arrepentía de todo. Sofía y Luz esperaban en la sala de espera, rezando juntas, 2 madres de mundos diferentes, unidas por el amor a sus hijos. Cuando finalmente Diego Sandoval Navarro entró al mundo con un llanto fuerte y saludable a las 3 de la tarde, Emilio lloró más que Valeria. Lo sostuvo con manos temblorosas, mirando esa carita arrugada con una expresión de asombro absoluto. «Es perfecto», susurró con la voz rota. «Valeria, mira lo que hicimos. Es absolutamente perfecto». Diego tenía el cabello oscuro de su padre, pero, para deleite de todos, los ojos verdes de su madre. Era un bebé robusto y saludable, con pulmones que dejaban claro que no tenía problema en hacerse escuchar. Las primeras semanas fueron un caos de pañales, llantos nocturnos y cansancio absoluto, pero también fueron llenas de momentos de ternura que Valeria nunca olvidaría. Ver a Emilio, este empresario exitoso acostumbrado a manejar millones de pesos, completamente aterrorizado de cargar a su hijo recién nacido las primeras veces. La manera en que aprendió a cambiar pañales con una eficiencia que rivalizaba su habilidad para cerrar contratos. Cómo cantaba canciones de cuna completamente desafinado a las 3 de la mañana, caminando de un lado a otro con Diego contra su pecho hasta que el bebé finalmente se dormía. La expresión en su rostro la primera vez que Diego le sonrió, a las 6 semanas, una sonrisa que Emilio juró era real, aunque todos decían que era solo gases. Luz resultó ser una abuela extraordinaria, mimando a Diego, pero también siendo firme cuando Valeria y Emilio estaban a punto de ceder ante cada llanto. Sofía visitaba casi diariamente, trayendo comida y ofreciendo consejos basados en su propia experiencia como madre. Las 2 abuelas se volvieron amigas cercanas, unidas por su amor compartido por ese bebé que representaba la fusión de 2 familias muy diferentes. Roberto, quien inicialmente había sido el más escéptico sobre la relación, se derretía completamente con su nieto. Visitaba cada fin de semana, cargando a Diego durante horas, mientras le contaba historias sobre la familia Sandoval, sobre cómo algún día él heredaría el negocio familiar si así lo quería, pero que más importante era que fuera un buen hombre, honesto y trabajador como su madre. Los primeros meses de paternidad transformaron a Emilio de maneras que Valeria nunca había anticipado. Se volvió más paciente, más considerado, más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Comenzó a delegar más en el trabajo, confiando en su equipo para manejar cosas que antes insistía en hacer él mismo. Sus prioridades cambiaron de expansión empresarial constante a asegurarse de que llegaba a casa a tiempo para bañar a Diego y leerle un cuento antes de dormir. Una noche, cuando Diego tenía aproximadamente 6 meses y finalmente estaba durmiendo toda la noche, Valeria y Emilio se sentaron juntos en el sofá de la biblioteca, el mismo lugar donde habían ensayado su historia falsa tantos meses atrás. Diego dormía en su cuarto, monitoreado por el intercomunicador que Emilio había insistido en comprar el más sofisticado posible. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí cuando aceptaste fingir ser mi esposa?, preguntó Emilio, abrazando a Valeria contra su pecho. Jamás, admitió Valeria honestamente. Pensé que sería una noche de actuación y luego todo volvería a la normalidad.
Nunca imaginé que encontraría mi lugar en el mundo en tus brazos. Eso es porque tú eres mi lugar en el mundo, respondió Emilio besándola suavemente. Tú y Diego. Nada más importa. Se quedaron así por un largo rato, en silencio cómodo, escuchando la respiración tranquila de su hijo a través del monitor. Valeria pensó en todo el camino que habían recorrido, desde aquella mañana desesperada, cuando Emilio le propuso el plan imposible, hasta este momento de paz perfecta en su propia familia. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, noches de insomnio con un bebé que no dejaba de llorar, momentos de duda sobre si estaban haciendo las cosas correctamente. Había ocasiones en las que Valeria todavía se encontraba con personas que la miraban con desdén cuando descubrían su origen, mujeres de la alta sociedad leonesa que susurraban a sus espaldas sobre la empleada que había casado a uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Pero nada de eso importaba realmente, porque cada vez que Emilio la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, cada vez que Diego se reía con esa risita contagiosa de bebé, cada vez que las dos familias se reunían para comidas dominicales ruidosas y caóticas, Valeria sabía que había encontrado algo que ninguna cantidad de juicio ajeno podía quitarle. Había encontrado su lugar, había encontrado su familia, y había encontrado un amor que había comenzado como una mentira, pero se había convertido en la verdad más hermosa de su vida. 6 meses después del nacimiento de Diego, la vida en la mansión Sandoval había encontrado un ritmo confortable. La casa que antes había sido impecable y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Juguetes esparcidos por la sala, risas de bebé resonando por los pasillos, el aroma constante de comida casera que Luz preparaba con amor en la cocina amplia. Era caótica y hermosa, exactamente como Valeria siempre había soñado que sería una familia verdadera. Una tarde de sábado particularmente tranquila, con Diego durmiendo su siesta vespertina y Luz visitando a una prima en San Juan de Dios, Valeria se encontró sola en la biblioteca, hojeando un libro que había empezado a leer hacía semanas, pero nunca terminaba porque las responsabilidades de ser madre primeriza siempre la interrumpían. Emilio había ido a la oficina brevemente para firmar unos documentos, prometiendo regresar antes de que Diego despertara. Valeria observó la habitación con ojos contemplativos. Era aquí donde todo había comenzado realmente, donde Emilio le había propuesto el plan imposible que cambiaría sus vidas para siempre. Recordaba con claridad cristalina cómo había temblado sentada en esa silla de cuero, aterrorizada de cruzar líneas que creía infranqueables, convencida de que jamás podría ser suficientemente buena para un hombre como Emilio Sandoval. Qué ingenua había sido, qué equivocada sobre todo. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Escuchó los pasos familiares de Emilio subiendo las escaleras, probablemente dirigiéndose al cuarto de Diego, para verificar que estuviera durmiendo cómodamente, como hacía obsesivamente cada vez que llegaba a casa. Valeria sonrió, anticipando el momento en que él vendría a buscarla como siempre hacía. Efectivamente, minutos después, Emilio apareció en la puerta de la biblioteca. Tenía el cabello ligeramente despeinado, la corbata aflojada y esa sonrisa suave que reservaba solo para ella. Se acercó al sofá donde Valeria estaba acurrucada y se sentó a su lado, atrayéndola inmediatamente contra su pecho en un abrazo que se había vuelto tan natural como respirar. «Diego está profundamente dormido», murmuró Emilio contra su cabello. «Tiene tu boca cuando duerme, ¿sabías eso? Esa pequeña sonrisa como si estuviera soñando algo maravilloso». Valeria se rió suavemente, anidándose más profundamente en sus brazos. «Tiene tu terquedad cuando está despierto». Esta mañana se negó rotundamente a comer sus vegetales. Cruzó esos bracitos y me miró exactamente como tú me miras cuando crees que estoy siendo irracional. «Yo nunca te miro como si fueras irracional», protestó Emilio con indignación fingida. «Bueno, excepto esa vez que querías reorganizar todo el garaje a las 2 de la mañana cuando estabas embarazada de 8 meses. Eso era el instinto de anidación», se defendió Valeria. «No tenía control sobre eso». Se quedaron así por un rato, simplemente disfrutando de la quietud poco frecuente. A través de las ventanas amplias de la biblioteca,
Podían ver el jardín donde los árboles se mecían suavemente con la brisa de la tarde. El sol de septiembre creaba patrones dorados en las paredes y había una paz en el aire que Valeria había aprendido a apreciar profundamente. «¿Qué he estado pensando?», comenzó Emilio de repente, con un tono que Valeria reconoció como el que usaba cuando había estado considerando algo cuidadosamente durante días. «Sobre nosotros, sobre nuestra familia». Valeria se incorporó ligeramente para poder ver su rostro, leyendo las emociones que jugaban en sus ojos marrones. «¿Qué has estado pensando?». Emilio la giró suavemente hasta que estuvieron frente a frente, sus manos sosteniendo las de ella como siempre hacía cuando quería asegurarse de que ella estaba realmente escuchando. «Mira, sé que estos últimos meses han sido intensos. Diego es maravilloso, pero también es demandante, y sé que tú especialmente has llevado la mayor parte del peso, a pesar de toda la ayuda que tenemos, y sé que tu cuerpo todavía se está recuperando del embarazo y el parto». Valeria asintió, sin estar segura de hacia dónde iba esto, pero sintiendo un nerviosismo creciente en su estómago. «Pero al mismo tiempo», continuó Emilio, con una sonrisa suave comenzando a formarse en sus labios, «no puedo dejar de pensar en cuán increíble es tener a Diego, en cómo nos ha cambiado, cómo ha llenado esta casa de vida, y me encuentro imaginando cómo sería darle un hermanito o hermanita». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Me estás diciendo que quieres tener otro bebé? ¿Ya?». Emilio se rió ante su expresión de sorpresa. «No necesariamente ahora mismo. Sé que necesitas tiempo, que tu cuerpo necesita tiempo, pero tal vez el próximo año, cuando Diego tenga un poco más de un año. No quiero que tenga demasiada diferencia de edad. Quiero que crezcan juntos, que sean amigos además de hermanos». Valeria consideró sus palabras cuidadosamente. La idea de otro embarazo la aterrorizaba un poco después de lo difícil que había sido el primero. Pero al mismo tiempo, había algo dulce en imaginar a Diego con un hermanito, en pensar en llenar esta casa enorme con más risas, más amor, más vida. «¿Una niña?», preguntó Valeria con una sonrisa tímida, ya que insistías tanto en que Diego iba a ser niña. «Una niña con tus ojos verdes sería perfecta», admitió Emilio. «Pero honestamente, otro niño también sería maravilloso, o gemelos, o trillizos. Emilio Sandoval, si me dejas embarazada de trillizos, te juro que...». La amenaza de Valeria fue cortada por el beso de Emilio, suave y juguetón al principio, pero profundizándose rápidamente en algo más intenso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, y había una promesa en la mirada que intercambiaron. «Tómalo como una propuesta seria», dijo Emilio suavemente, trazando el contorno del rostro de Valeria con sus dedos. «Cuando estés lista, cuando sientas que es el momento correcto, me encantaría expandir nuestra familia. Pero no hay prisa. Tenemos toda una vida por delante, toda una vida». Las palabras resonaron en el pecho de Valeria. Hacía solo un año, no había podido imaginar tener ni siquiera un día con este hombre, y ahora estaban hablando de toda una vida, de construir una familia grande, de envejecer juntos. «Creo que me gustaría eso», admitió Valeria finalmente. «Darle un hermanito a Diego, llenar esta casa con niños. Pero tienes razón, no hay prisa. Por ahora estoy feliz con nosotros tres». Emilio sonrió, esa sonrisa completa que transformaba todo su rostro y que Valeria había llegado a amar tan profundamente. La besó nuevamente, más suave esta vez, un beso que hablaba de promesas futuras y sueños compartidos. El llanto de Diego a través del monitor de bebé los interrumpió. Ese llanto característico que significaba que había despertado y quería atención inmediata. Ambos se rieron, separándose reluctantemente. «Voy yo», dijo Emilio, levantándose del sofá. «Tú quédate aquí y disfruta de estos preciosos minutos de paz». Valeria lo observó salir de la biblioteca, admirando todavía después de todos estos meses la manera en que se había transformado en padre. Nunca había dudado de que sería bueno, pero la realidad había superado todas sus expectativas. Era paciente, amoroso, completamente dedicado a su hijo de una manera que derretía su corazón cada vez que lo presenciaba. Unos minutos después, Emilio regresó con Diego en brazos. El bebé estaba despierto y alerta.
sus ojos verdes idénticos a los de Valeria mirando alrededor con curiosidad infantil. Cuando vio a su madre, su carita se iluminó con una sonrisa sin dientes que era pura alegría. «Alguien quería ver a mamá», dijo Emilio, sentándose nuevamente junto a Valeria y colocando a Diego en su regazo. Diego inmediatamente extendió sus manitas regordetas hacia el rostro de Valeria, tocándola con esa falta de coordinación adorable de los bebés de 6 meses. Valeria lo besó en la frente, inhalando ese olor único a bebé que siempre la llenaba de ternura abrumadora. Los tres se quedaron así, en el sofá de la biblioteca, bañados por la luz dorada del atardecer. Emilio tenía su brazo alrededor de Valeria, quien sostenía a Diego, y había una completitud en ese momento que Valeria sintió hasta los huesos. Esta era su familia. Este era su lugar en el mundo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Valeria de repente, mirando a Emilio con ojos brillantes de emoción. Que todo comenzó con una mentira, con 5,000 pesos y una noche de pretender ser algo que no era. Y mira dónde terminamos. Emilio la miró con tanta ternura que Valeria sintió que su corazón podría explotar. No fue una mentira por mucho tiempo, respondió él. Tal vez comenzó así, pero se convirtió en la verdad más real de nuestras vidas casi inmediatamente. Cuando te besé en ese restaurante frente a los Villarreal, cuando sentí lo que sentí, supe que nada volvería a ser igual. Supe que te había encontrado a ti, incluso si no estaba listo para admitirlo todavía. Y yo llevaba 2 años esperando que me vieras, admitió Valeria. 2 años observándote en silencio, convenciéndome de que jamás podría ser suficiente para alguien como tú. Y ahora estoy aquí, en tus brazos, con nuestro hijo, viviendo una vida que ni siquiera me atrevía a soñar. Eres más que suficiente, dijo Emilio con firmeza. Siempre lo fuiste. Solo necesitaba abrir los ojos y ver lo que había estado frente a mí todo el tiempo. Diego comenzó a inquietarse, claramente hambriento después de su siesta. Valeria lo ajustó en sus brazos, preparándose para alimentarlo, mientras Emilio los observaba a ambos con esa expresión de asombro que todavía no había perdido, como si no pudiera creer que esto era su vida real. Después de alimentar a Diego y cambiarle el pañal, decidieron salir al jardín para disfrutar de la tarde fresca. Emilio extendió una manta bajo el árbol más grande y se sentaron juntos mientras Diego gateaba torpemente sobre la tela, explorando el mundo con esa curiosidad sin límites de la infancia. Luz había regresado de su visita y se unió a ellos, trayendo limonada fresca y galletas caseras. «Mira a mi nietito», dijo Luz con adoración, sentándose en una de las sillas del jardín. «Cada día se parece más a ti, Valeria. Esos ojos, esa sonrisa. Es un navarro completo». «Excepto por la terquedad», bromeó Emilio. «Eso definitivamente lo heredó de los Sandoval». Los 3 adultos rieron mientras Diego intentaba gatear hacia una mariposa que había aterrizado cerca de la manta. Valeria observó la escena con un nudo en la garganta. Su madre, finalmente saludable gracias al acceso a mejores tratamientos médicos, luciendo más feliz de lo que la había visto en años. Su esposo, el hombre que había transformado completamente su vida, mirando a su hijo con amor incondicional, y Diego, su bebé perfecto, el resultado más hermoso de un amor que había comenzado de la manera más improbable. «Mamá», dijo Valeria de repente, «necesito decirte algo». Luz la miró con curiosidad, notando el tono serio en la voz de su hija. «Nunca te agradecí apropiadamente por criarme con los valores que me diste, por enseñarme a ser honesta, trabajadora, a nunca avergonzarme de quién soy. Si no me hubieras criado así, nada de esto hubiera sido posible. Emilio se enamoró de mí porque soy auténtica, porque no finjo ser alguien que no soy, y eso te lo debo a ti». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Luz. Se levantó de su silla y se arrodilló junto a Valeria en la manta, abrazándola con fuerza. «Tú siempre fuiste especial, mijita. Desde que eras pequeña, tenías algo que te hacía brillar. Solo necesitabas a alguien que lo viera, y me alegro infinitamente de que Emilio haya sido ese alguien». Emilio, visiblemente conmovido por el intercambio entre madre e hija, también se acercó para unirse al abrazo. Diego, atrapado en el medio,
soltó una risita de felicidad, ajeno a la importancia emocional del momento, pero sintiendo el amor que lo rodeaba. Cuando finalmente se separaron, el sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de León con tonos naranjas y rosas espectaculares. Emilio tomó a Diego en brazos, levantándolo hacia el cielo de manera juguetona, mientras el bebé reía deleitado. «¿Ves ese cielo, campeón?», le dijo Emilio a su hijo. «Algún día vas a entender cuán especial es tu mamá. Vas a entender que ella es la razón por la que papá es un hombre mejor. Y espero que cuando seas grande encuentres a alguien que te haga sentir tan completo como tu mamá me hace sentir a mí». Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Se levantó y se acercó a Emilio, rodeándolo con sus brazos por la cintura, con Diego entre ellos dos, formando un círculo perfecto de familia. «Prometí que nunca dejaría que olvidaras cuán extraordinaria eres», susurró Emilio, besando su frente. «Y es una promesa que voy a mantener cada día por el resto de nuestras vidas». Mientras el sol terminaba de ponerse sobre León, Guanajuato, la familia Sandoval Navarro se quedó así, unidos en el jardín de la mansión que alguna vez había sido solo el lugar de trabajo de Valeria. Era el final perfecto de un día ordinario, pero también era algo más. Era la confirmación de que los sueños imposibles a veces se hacen realidad, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que las diferencias de clase y origen son insignificantes comparadas con la conexión genuina entre dos personas. Y mientras Luz observaba a su hija con el hombre que la amaba verdaderamente y el nieto que era la luz de sus ojos, supo que todos los sacrificios, todas las dificultades, todos los años de trabajo duro habían valido la pena, porque su hija había encontrado no solo el amor, sino también su lugar en el mundo, su voz, su valor propio. La historia, que había comenzado con una propuesta desesperada, con 5,000 pesos y una noche de actuación, había evolucionado en algo mucho más grande. Había creado una familia, había unido dos mundos, había demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras sociales ni limitaciones impuestas por la sociedad. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de León, Valeria Navarro de Sandoval supo con absoluta certeza que esta era solo el comienzo de su historia. Habría más desafíos, más momentos de alegría y tristeza, más hijos, si así lo deseaban, más años de construir una vida juntos, pero enfrentarían todo con la misma honestidad, el mismo amor y el mismo compromiso que los había traído hasta este momento perfecto. Porque al final lo que importaba no era cómo había comenzado su historia, sino cómo habían elegido escribirla juntos, un capítulo a la vez, con amor, respeto y una fe inquebrantable en que juntos podían superar cualquier cosa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valeria y Emilio los haya conmovido profundamente. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y que nuestra valía no está determinada por nuestra posición social, sino por la autenticidad de nuestro corazón. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador del amor. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de superación, amor y familia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que celebran el triunfo del espíritu humano y la capacidad del amor para cambiar vidas. Queremos saber qué opinan. ¿Creen que Valeria tomó la decisión correcta al aceptar la propuesta de Emilio? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando historias que tocan el corazón y despiertan la esperanza. Los esperamos aquí, en esta comunidad de almas que creen en el poder del amor verdadero. Hasta la próxima historia, y recuerden, nunca subestimen su propio valor, porque el amor verdadero siempre reconoce lo extraordinario en lo ordinario.